Estamos en una serie de mensajes que estamos titulando Hermosa Gente Fea y vamos a pasar a nuestro tercer episodio, Buenas Obras en un Mundo Oscuro. Buenas obras en un mundo oscuro. Todos sabemos que haciendo buenas obras a gente extraña, el pagarlo por adelantado es mucho mejor que el tomarlo a nosotros, que el dar buenas obras al azar. Y somos inspirados y queremos vivir nuestras vidas en una manera que es maravillosa, que la gente sea impactada por ello. Y sabemos que eso es bueno para nosotros al hacer bien a los demás, pero es maravilloso descubrir que es algo mejor para ti mismo. Y aquellos que son amables por naturaleza viven más tiempo, viven más años, son más saludables. Es bueno para tu cuerpo y eres una persona más feliz que puedes disfrutar. Un estudio recientemente descubrió que si tú puedes hacer 5 cosas buenas al día, entonces si puedes hacer 5 cosas, puedes tomar 2 días en una semana, 5 cosas buenas en la semana, hacer algo bueno por los demás, ya sea que pagues por al que está atrás de ti en línea o después de que sí, voy a ser amable, voy a ser bondadoso en una manera razonable. Ellos pidieron ¿qué? ¿Uno de cada uno? No, estaba bromeando, no. Pero ese estudio encontró que vas a ser un 41% más feliz. Y aquellos que lo han hecho durante tiempo, que lo hacen 5 veces a la semana, que hacen algo bueno por los demás, que reciben atención, como sea que ellos pueden determinar esto, que estas personas se sienten más felices, un 41% más que los demás. Y yo creo que entendemos, tienes que hacer cosas buenas. ¿Es el mensaje? Sí, mi madre ya me lo ha dicho anteriormente. Pero entonces aquí está la pregunta. Cuando haces algo amable y es una locura, cuando la bondad se siente que es algo equivocado, ¿cómo lidiamos con gente difícil sin hacernos nosotros mismos unas personas malas? ¿Cómo mantenernos unas personas buenas en un mundo malo? Y la respuesta es nada menos que el rey David. Y en 1 Samuel vemos una historia. Nosotros conocemos la historia de David, pero este es un capítulo donde empieza a exponer ese trato difícil y las circunstancias que vinieron en su vida como resultado cuando él estaba tratando de ser una persona amable, tratando de vivir una vida buena. 1 Samuel 18, después de que David terminó de hablar con Saúl, capítulo 18, verso 1, Jonatán se hizo un amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio, no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puesta y se las dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Y tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer. Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Sin embargo, cuando las tropas regresaron después de que David mató al filisteo de todas las ciudades de Israel, salieron mujeres a recibir al rey Saúl cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl, y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente la de 1000. Ya solo le falta que lo hagan rey. A partir de entonces, Saúl miraba a David con recelo. Al siguiente día, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro del palacio. David estaba tocando el arpa como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto, Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a
David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David porque el Señor ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él. Por eso él se retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón al frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Todo el mundo habla en cuanto a la familia real en este momento, de acuerdo de la decisión de Harry y Meghan de retirarse de la familia, las responsabilidades de la familia real. Y yo continúo siguiendo y buscando que nos gusta el chismorreo y las celebridades y Brad Pitt y lo que está haciendo Tom Cruise y Oprah y esto es lo que le llama. Nadie está orgulloso de comer McDonald's, pero es como todo el mundo se quiere enterrar esto de los chismorreos de la familia real. Es como Burger King, pero yo no pude evitar que el viernes en las noticias que se van a ir a vivir a Malibú y francamente el clima de Malibú comparado con el clima de Inglaterra es mucho mejor, pero esto es curioso. Mientras ellos salen de su cimiento y no pueden traer esa palabra real a este mundo, porque aunque todavía puede ser el duque y la duquesa de Sussex, pero no pueden utilizar la palabra de su majestad, y su majestad todavía están en la realeza. Soy el sexto heredero al trono. A lo mejor si yo fuera el sexto heredero, vamos a irnos a Malibú, llámame si me necesitas, voy a estar surfeando. Pero ¿sabes qué? Soy el sexto en línea, se necesita que se muera mucha gente, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. ¿Quieres irte? ¿No quieres tener la comida, mala comida y el mal clima? No puedes llevarte tu título real, y es muy curioso ver esto, cómo se desarrolla. Pero no puedes, en realidad la moral de la historia es que no puedes tenerlo todo. Y es cuando tú te sales de la realeza, y esto es la introducción, cómo es David es presentado a la familia real, y como uno de los premios de haber matado al gigante era que se iba a casar con la hija de Saúl, que era muy buena idea muy buena, hasta que él vio a la familia de cerca, y una vez que él entró a esa mansión en Jerusalén y se dio cuenta que no es lo que aparentaba. Podemos ver que a él no le dieron un trato real. Y esto es algo nuevo para David, porque él había estado sirviendo a Saúl, y a lo mejor muchos de nosotros no nos dimos cuenta que antes de que David matara a Goliat, David ya tenía una cierta relación con Saúl, y hay ciertas partes en las escrituras que tenemos que verlas, que Saúl está batallando con un espíritu maligno y se convierte en un loco, pero entonces Saúl hizo un hábito de desobedecer a Dios. Saúl hizo un hábito de desobedecer lo que Dios le mandaba. Él estaba simplemente viviendo de su carisma, y no estaba desarrollando su carácter. Y vemos hace un par de semanas que debemos desarrollar nuestro corazón, nuestra alma, porque Dios no se aviva por lo que nosotros, él no se juzga de acuerdo a la apariencia, sino él juzga el carácter, la integridad. Él no es engañado por una cara bonita, y pues tenemos un corazón vacío, una cabeza vacía, y esta es la vida de Saúl. Él tenía la bendición de Dios, empezó a disminuir en su vida, y esto es lo que en la escritura estamos viendo, y es el Espíritu de Dios se alejó de David, y esto trae muchas preguntas. Si has sido un cristiano, pero si has dejado de ser un cristiano, y si Dios toma su Espíritu Santo de ti, y estamos viviendo en una diferente era, en la era de la gracia.
el Espíritu Santo no había sido dado. Y cuando estamos hablando del Espíritu Santo, por supuesto, si tú eres un seguidor de Jesús, tú tienes acceso al Espíritu Santo, de que Él entre a ti, que te dé fortaleza para hacer todo lo que tú tienes que hacer, para que puedas vivir poderosamente, que te dé dominio propio, de dones espirituales, y permite que hagas cosas que ningún otro seguidor de Jesús. Y ¿quién está agradecido que podemos tener el Espíritu de Dios mientras nosotros cantamos a Dios, mientras nos rendimos a Dios, mientras estamos pensando cómo recibo el Espíritu Santo? Bueno, simplemente pídelo, y mi Padre en mi nombre te dará el Espíritu Santo si tú lo pides. Y entonces, si Él ya vive en ti, cuando tú eres un cristiano, en el momento en que tú lo recibes, ya Él está dentro de ti, pero Él puede venir sobre ti, y entonces Él va a empezar a hablar a ti cuando estás a punto de tomar una decisión. Hicimos una serie que le llamamos estas vibradores en la carretera, que mantienen de chocar contra otro vehículo, de salir de la carretera. Y entonces Él está contigo, te puede hablar, te puede advertir. Él está dentro de ti, si Jesús ha sido Salvador, pero Él quiere estar sobre ti. Y este aspecto de la relación con el Espíritu Santo muchas veces es negado e ignorado, y no deberíamos tomarlo por sentado, porque lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento solamente ciertas personas tenían acceso al Espíritu de esta manera, donde Él venía sobre ti y tú podías utilizar esos dones, y Él ponía sobre ti y podías tomar ciertas acciones. Pero nosotros damos por sentado que lo que mucha gente estuvo buscando y tratando de encontrar en aquellos tiempos. Hombres mejores que tú van a ver, mejores hombres que tú, mujeres justas, y nunca pudieron tener esta relación conmigo a través de mi espíritu. Entonces no lo des por sentado. Y Saúl lo hizo. Saúl fue uno de aquellos pocos tipo de élite que no era algo predecible o controlable, y algunos lo recibían, algunos otros no, y Saúl es uno de aquellos que lo recibió, y él lo dio por sentado, y él pensó que él siempre va a estar ahí, y lo peor que podía ocurrir era que él estaba ahí porque él era tan bueno, él era tan listo, él era tan fuerte, tan alto. Saúl era una persona alto, de buen parecer, esa persona debería ser rey, esta persona es maravillosa. Alguien ha estado alrededor de alguien que tiene también buen parecido, que tú estás consciente de cuando estás en su presencia. ¿Por qué? Porque yo soy el que me siento así, es maravilloso, pues sí. Pero el resto de nosotros, que somos simplemente mortales, que tú estás bien y tú tienes en buen estado, tienes todos sus abdominales, no tienen ningún aislamiento térmico alrededor de ellos. Pero así es como era Saúl. Él paraba por encima de la cabeza y los hombros de los demás. Era una persona lista para ser rey. Era una persona hermosa, pero al mismo tiempo fea, porque él pensaba que él se lo merecía para recibir lo que podía hacer, lo que él quería hacer. Y Dios le dijo que hiciera algo, y él cortaba las esquinas y hacía tratos así medios oscuros, y Dios lo advirtió una y otra vez, y finalmente Dios le dijo: ¿sabes qué? Te voy a quitar el reino y lo voy a dártelo a alguien mejor que ti. Voy a levantar a alguien que me sirve de corazón completa, no solamente de buen parecer, sino que me sigue auténticamente, de acuerdo a su corazón. Y como esto ocurre, que Saúl se deterioró, Saúl empezó a decaer del interior hacia el exterior, y la advertencia es que puede ocurrir a cualquiera de nosotros, y esto ocurrió a través de la envidia. De hecho, Proverbios 14:30, y a mí me gusta este versículo: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Un corazón tranquilo, un corazón en paz. Y eso específicamente, ¿qué indica? Bueno, eso es lo opuesto de la envidia. La tranquilidad fluye de la gratitud de lo que tenemos y en donde estamos en nuestra vida, en oposición de lo que los demás tienen y lo que cualquier otra persona hacer y lo que otras personas pueden ir. Un corazón tranquilo es como el agua que está en calma, que no está rugiendo. Que la tranquilidad de nuestro espíritu, que yo estoy contento, Dios,
esto tengo más de lo que me merezco, tú eres tan bueno conmigo. Ese tipo de espíritu, ese da vida a tu cuerpo. Esto causa que tú te sientas paz en ti mismo, que disfrutes tu vida. Pero ¿qué es lo que hace la envidia? La envidia corroe los huesos. Estaba escuchando un sermón, porque es unas cosas que no escuchas muy a menudo o piensas a menudo. Es algo responsable de tanta maldad, es responsable de aquellos otros pecados. La envidia, yo me merezco, yo necesito, porque él tiene esto y porque aquel tiene aquello. Y no solamente es el problema de lo que tú tengas, sino que tú no deberías tenerlo. Y está el otro lado de la envidia, que es el regocijarse cuando alguien se cae en la iniquidad. Y el amor dice que nosotros no nos vamos a regocijar en la iniquidad. Cuando estamos escuchando las noticias o el chismorreo de que alguien fue atrapado en esto, cayó en esta trampa, yo siempre supe, yo siempre sabía, y como que nos gozamos. La Biblia dice que nosotros debemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Pero cuando tú tienes una envidia que corroe tu corazón dentro de ti, tú casi que te da placer cuando alguien está en dolor, y tú lloras cuando alguien porque tú quieres haber recibido esa bendición, que tú hubieras ganado ese aumento de sueldo. Y esto lo que causa es que siempre tengas esta como enfermedad dentro de ti, que tú empiezas a perder visiblemente lo que Dios le había prometido y últimamente va a ser dado a otro. Pero la envidia, que podía ver que esta persona era David, que David era la persona a quien Dios había escogido, y estaban en cierta forma conectados. Aún antes de que Dios revelara, o antes de que Saúl supiera que David iba a ser rey, él tenía estos ataques y esta falta de salud en sus huesos a causa de la envidia. Y su tendencia es: a lo mejor deberíamos traer un músico y que cante, y eso te va a calmar. Y entonces encuentren al mejor arpista en la tierra. Y lo que es maravilloso en esto es que esto se empezó a escribir, y el nombre que siempre todo el mundo recomendaba era David. ¿No es algo curioso? Antes de que él mate al gigante, antes de que sea un guerrero, un rey, aunque supiéramos todo lo que pudiéramos saber que era lo que él había logrado como un pastor, era un buen arpista. Eso es su dedicación, el aprenderse las escalas y las notas y tocar hasta que desarrollara esos callos y que no estuviera viendo las cuerdas, sino que el mejor arpista. Sí, veamos aquí. Dice, vamos en verso 17. 1 Samuel 16, 17. Dice, me parece bien, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Verso 18. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo esto, pero es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido, y el Señor está con él. Un buen currículum. Dice entonces 19. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí decirle: envíame a tu hijo David el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David, y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede en mi servicio, porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Entonces esto inició un periodo en la vida de David donde él iba y venía. Pasaba un tiempo con Saúl, luego regresaba a la casa. Cuando regresaba necesitaba hacer pastorear, y en esas ocasiones es cuando él estaba tomando cargo de las ovejas, y cuando un animal venía, él se encargaba del oso, del león, pero estaba en una posición privilegiada en el ejército de David, pero era fiel en casa con todas sus responsabilidades. Y déjenme acordarlo, pero él ha sido ungido para ser rey de Israel, y el único que sabía era el profeta Samuel, y era como el solterón que estaba ahí. Todas estas personas están alineadas. Eso es
la soltaron lo que Samuel dice es que Dios va a escoger a uno de ustedes de que sea el rey. Y el Señor me dijo que viniera a la casa de Isaí. Y cuando vieron el hermano mayor de David y dice, esta persona es el rey, es maravilloso, hermoso. ¿Te acuerdas lo que pasó con Saúl? No escojas de acuerdo a su apariencia. Él no es material de rey. Y ni siquiera es los hermanos de esta persona. Bueno, ¿tienes más hijos? Y entonces Isaías, bueno, tengo uno, pero está allá en el campo encargado de las ovejas. Bueno, no vamos a comer, tráiganlo. No vamos a comer hasta que él venga. Y entonces van y traen a David, y viene David y dice, este es el yo he escogido. Y entonces lo ungen con aceite sobre su cabeza y tú vas a ser rey. Y van a pasar bastante tiempo antes de que sea el rey. Pero ¿cuál es su respuesta? Bueno, papá, ya terminamos porque necesito ir a alimentar las ovejas. Y su respuesta es no esperando un trato especial o que alguien se va a encargar de su responsabilidad porque él estaba hasta abajo de tus hermanos y él regresa a servir, él regresa a su ministerio, lo que él había sido encargado. Y luego él va al palacio, pero él sí es fiel en su casa y es fiel en el palacio. Y el día con las críticas de sus hermanos, sí, él debería ser el rey. Pero el papá le dice, ve y llévale comida a tus hermanos. ¿Y por qué vienes? Tú nomás viniste a ver la batalla y deja eso como que no lo toma en serio. Y luego después de que mata a Goliat, que es maravilloso, nadie le pidió que hiciera eso. Este hombre se está burlando de Dios. ¿Quién va a luchar en contra de él? ¿Quién? Yo acabo de recibir un mensaje de texto. Tengo que responder. Pero ¿qué tal? Saúl, él está más alto. Tengo mi cuello, me duele un poco, tu cuello está torcido. Bueno, está bien. Y ustedes saben la historia, él agarra el onda y recoja. No, él mató la primera piedra. Él simplemente tenía cuatro hermanos mayores que él se preguntó se ocupó de sus hermanos mayores y él él tenía 4 piedras para matar a los hermanos y mata este gigante y lo celebran, pero él llega al cuarto de Saúl a tocar el arpa cuando lo necesitaba. Y el texto dice, después de que era un hombre, un valiente guerrero, y todavía tenía tiempo para regresar a Belén a cuidar a las ovejas. Él seguía siendo fiel en las cosas pequeñas, y son las cosas que Saúl nunca hiciera. En el momento en que Saúl se convirtió en realeza, lo dejó, ¿cómo puedo estar a cargo de la gente? Y empezó a desarrollar ese tipo de vida que quería monumental. Lo que vimos la semana pasada, que Absalón estuvo haciendo. Él se enfocó en lo exterior, pero David se enfocó en su corazón, pecó en los pequeños detalles y fue lo que lo mantuvo fuerte y lo que pudo mantenerlo firme y tener éxito en la mayoría de las ocasiones. Y es lo que hizo David. Pero lo que es interesante es la respuesta de su fidelidad constante. Encuentren algo malo que hizo a Saúl. Encuéntrenme algo malo que hizo a Saúl. En ningún tipo de circunstancia vemos que David está hablando mal de Saúl, lo está deshonrando, se está traicionando o ni siquiera teniendo una mala actitud. Él se ocupa de los gigantes de Saúl, se ocupa de la hija de Saúl. Él es el mejor amigo del hijo de Saúl. Él ni siquiera recibía o aceptaba que alguna palabra mala en contra de Saúl, y aún se encargaba de Saúl cuando tenía estas pesadillas. Y la respuesta de Saúl es que lo trata de clavar en la pared 2 veces, que son 2 de los 6 intentos de asesinato que Saúl tuvo en contra de David, sin contar lo que estamos persiguiéndolo a través del país durante una década. Entiendo cuando los animales me atacan, yo aún puedo entender cuando mis hermanos me critican, y entiendo cuando ese gigante de 9 pies de altura trata de matarme. Pero si yo soy David, ¿qué haces cuando alguien que te ama bastantemente te trata mal? Bueno, primero, 5 verdades. No sea sorprendido, cuando como respuesta de que
cuando tú estás tratando de vivir magníficamente, la gente está en tu contra. No te sorprenda, porque es una parte de nuestra vida en general. ¿Qué quiero decir? Es un mundo donde la gente está quebrantada y la humanidad quebrantada sale a flote y no hay nada que puedes hacer al respecto. Tienes que lidiar con gente que tiene un mal día y a lo mejor es más fácil de entender esto, pero a lo mejor esa persona tenía un dolor de cabeza que se estaba siendo ruda. A lo mejor no tiene nada que ver contigo y tiene que ver con lo que ellos están pasando. Pero específicamente debemos recordar que cuando somos exaltados, esto trae oposición. Cuando Dios pone la vida en tu vida y te bendice en tu trabajo y abre puertas que de ninguna manera se abrirían y tú estás orando, déjame animarte. Antes de ir a trabajo, hace una oración. Pide sabiduría. Dice que si alguien no tiene sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Y qué ventaja tenemos tener la sabiduría de Dios en nuestro trabajo? ¿Cómo podemos navegar la dificultad de nuestros jefes, de nuestros supervisores? No, Dios no me va a bendecir. Dios te va a bendecir en cualquier momento y ve que vienen estas promociones, estos aumentos, porque hay algo diferente en cuanto a ti. Sí, aquí hay una idea bastante alocada. Haz lo que dices que vas a hacer y ve cómo esto va a ser diferente, te va a poner en un lugar diferente. El tener un espíritu correcto, el no estar chismorreando detrás de los demás, que haces lo que digas que vas a hacer, que llegues temprano y te quedes hasta tarde, no te vistas por el trabajo que tienes, sino por el puesto que tú quieres. Y esto va a sorprenderte, que hay gente que no está ahí, que siempre te dan excusas. Y cuando tú vives una vida de integridad y amabilidad profesional, que te encargas de las cosas, tomas iniciativa, tienes ideas y no te importa quién toma el crédito, y si no estás acusando y que alguien lo hice y siempre mantienes una cuenta de lo que sea, siempre mantienes un buen aliento, cuando tú vives una vida que claramente Dios tiene el aliento de Dios en tu vida y tiene el viento a tus espaldas, tienes sabiduría en tu corazón. David fue exitoso en todo lo que él hizo. La Biblia dice esto. Él fue exitoso en todo lo que él hizo. ¿Alguien puede cuidar de la oveja? Yo lo hago. Necesito que alguien toque el arpa para el rey. Eso es lo que él hace, lo mejor que él puede hacer. Bueno, tengo 1,000 soldados que los tengo que guiar en batalla. Bueno, yo lo puedo hacer. Y ese gigante está hablando mal de Dios. Yo me voy a encargar de él. Déjenme decir, encuentra algo que necesito que traigan un burro que se lo lleven al rey. A mí me gustan los burros, yo los llevo. ¿Y quién tiene ese tipo de corazón? Y si tú te presentas en tu vida con un burro en tus espaldas, una toalla en tu cintura, nada es muy grande, nada es demasiado pequeño, que el mundo esté en alerta. Y ese es David. Pero cuando esto funciona, entonces los tiburones empiezan a estar a tu alrededor. Cuando tienes éxito, la envidia empieza a nadar. Cuando este favor se aparece en tu vida, porque tú haces lo que dijiste que ibas a hacer y tú te pones aparte de lo que es demás, y cuando todos se presentan a trabajar todavía medio borrachos, necesita unas cuantas horas más antes de poder hacer el trabajo, y en el tiempo, en las horas de negocio están haciendo otras cosas, pero cuando tú vives en una manera diferente serás atacado. ¿Por qué? La envidia, los celos, y estás viviendo de una manera visible simplemente por el hecho de que tú lo estás haciendo. Tú no necesitas saber nada en cuanto a los hermanos de David, pero simplemente ellos no se ayudan a sí mismos por lo que dijeron, pero realmente lo que tú debes saber, no te sorprenda. ¿Qué? ¿Por qué? Como es que si tú vas a hacer como Daniel, si tú vas a ser como David, si tú vas a ser como Esther, si tú vas a vivir como si tienes el Espíritu y la bendición de Dios, esto va a abrir puertas. Pero ¿qué crees? ¿Sabes qué? Va a haber gente que, ¿quién piensas que tú eres? Y sí. Y cuando empiezas a organizar, como Daniel, él era un organizador, empiezan a organizar ataques porque él era el favorito del rey. Y tienes que saber, como Pablo dice,
Dice en 1 Pedro, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Entre más Dios haga en tu vida, el enemigo y tus enemigos van a estar atraídos hacia ti. Entonces no seas sorprendidos. La segunda cosa, no seas malévolo. Y la primera es fácil, es muy fácil, porque yo tengo esa naturaleza defensiva que asumo que va a ser atacado. Pero la segunda es que no sea malévolo, que no convertirme en tratar de pagar, en no estar pensando que cómo puedo vengarme, no tener ese tipo de mentalidad de cómo ponernos a mano. Y voy a citar a Pedro una vez. No devolviendo mal por mal, 1 Pedro 3:9, maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Que no estés mordiendo, que no estés pagando con otra mordida. Porque como recibes bendición, tú das bendición. Como recibes amabilidad, tú eres amable. Fuimos llamados a recibir bendición, para no estar vengándonos, para no estar mordiendo, para no estar devolviendo ese puñetazo cuando tú lo recibes. Porque cuando tú sigues en ese sendero, Confucio lo puso y no siempre doy citas en cuanto dice, antes de que te embarques en saciar tu venganza, cava 2 tumbas. Es una naturaleza de autodestrucción. Sí, a lo mejor funciona, pero aun cuando funcione, esto te dañará, especialmente cuando es efectiva. Esto también te va a destruir. Yo creo que lo que estoy tratando de decir es que si David hubiera matado a David, él se hubiera convertido en Saúl. Y en la vida presentó muchas oportunidades para que él matara a Saúl. ¿Qué le hizo Saúl 2 veces? Una lanza. Yo creo que Dios tiene un sentido del humor. Porque después de que David salió huyendo, y voy a hablar de eso en un momento, Dios le presentó a David 2 oportunidades específicamente para que él pudiera matar a Saúl. Y él sabía que Dios quería que David fuera rey. Yo soy David. Dios quiere que yo sea rey, y él me da esta oportunidad de matar a Saúl. Porque David había estado en esta área montañosa, en cuevas, en Engedi y a través de todo Israel. Y cuando vayamos a un viaje en Israel, vamos a ver todos esos lugares. Es maravilloso. Vas a encontrar a estos cuevas donde David se escondió. Y Saúl tenía 1000 gentes que había reclutado para matar, porque la lanza no había funcionado, y en su tercer intento para matarlo, en su tercer, cuarto y quinto, involucró a los filisteos, donde lo mandó a una misión imposible, una misión suicida, y todo lo que decía. Cuando él estaba ahí, todo el mundo se levanta, las manos se levantan, porque él mató a sus 10,000, y ya sabemos que es el canto que todo el mundo cantaba, y esto realmente molestaba a Saúl cuando este canto salía, y lo hacía, lo mandaba a hacer tareas más peligrosas, y David yo lo puedo hacer, y él Saúl trata de matar a David a través con los filisteos, y luego finalmente él manda un escuadrón para matarlo, y la esposa de David lo ayuda, y él se sale por la ventana, y él pone una estatua de David y con una peluca como el estilo de Bueller. Y ya sabe que es un escuadrón que lo va a ejecutar. Y dicen, ¿saben qué? Está enfermo. Vamos a regresar al palacio. No. Él está enfermo en la cama. No importa si él está muerto. De veras. Y entonces regresan ellos a su casa. Pero entonces no importa si él está enfermo. Y se dan cuenta que es una estatua. Y David ya tuvo la oportunidad. Es una historia muy, muy, muy padre. Pero él está ahí fueron a matarlo, no importa su estado de salud, no importa que si no tiene que estar en un buen estado de salud para poderlo matar.
Entonces David básicamente se escapa, Saúl lo persigue y una de las cosas que ocurren es que David está escondido en una cueva con uno de sus amigos y Saúl solo entra a la cueva para ir al baño y entonces Saúl está escondido detrás de una piedra y amigo, tienes que matarlo, no lo puedo hacer porque él es el ungido y si yo voy a ser un rey no será de esa manera. Y yo creo que Dios trajo a Saúl a esa cueva para ver lo que David haría. Y David se mantuvo y lo único que él hace es que corta la capa de Saúl y luego cuando Saúl y él le muestra esa capa de su capa, todo lo que quiero hacer es bendecirte y Saúl se da cuenta que qué tan cerca estuvo de que lo hubieran matado y Saúl, discúlpame, no lo volveré a hacer y luego hasta que se volvió a enloquecer y luego lo vuelve a perseguir y la Biblia que se volvió más loco aún y luego estaban David y Saúl en el mismo lugar y luego Dios trajo un sueño profundo del mismo tipo que Adán cayó en un sueño profundo cuando Dios creó a la mujer y todos están dormidos, roncando y todos los hombres de Saúl están dormidos alrededor de Saúl y su lanza está junto a la cabeza de Saúl y Abisai está con David y Abisai le dice déjame tomar esta lanza y la clavaré en esta lanza. Yo ni siquiera lo voy a clavar 2 veces si lo voy a matar. No, mantente quieto, quédate quieto. No soy yo lo voy en un solo golpe y ni siquiera voy a hacer ruido. Y esto es bastante. Yo no voy a utilizar 2 golpes para matarlo. Pero David dice, yo me rehúso de levantar mi mano en contra de aquel que Dios ha llamado. Él me puede aventar una lanza, pero yo no voy a regresar el fuego. Y entonces David toma la lanza de Saúl y luego su jarra de agua y se esperan hasta que se despiertan y luego él se sube hasta encima de una montaña y dice, te podía haber matado durante la noche, tengo tu lanza en mi mano. ¿Y dónde está mi lanza? Dice Saúl, aquí está tu jarra de agua. Y David es muy humano, si tienes sed, aquí está tu jarra de agua. Pero él no se hace malévolo, no se convierte en una persona malévola. Y él evita la oportunidad de convertirse en Saúl porque David no veía las cosas como Saúl las veía. David no veía las cosas, lo único que él veía. Y esto es Saúl está diciendo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Un líder se regocijaría en esta porra. Pero son más filisteos que él está matando y si yo lo bendigo a él y él hace esto, ¿sabes qué? Es que Saúl Saúl sería bendecido a través de lo que David ha hecho. Y él solamente lo veía por su prestigio, la bendición que él podía recibir. Él no tenía esta mentalidad del reino de la multiplicación. Sí, lo que en ese momento, dice el que estuvo viendo, él estaba buscando, él solamente veía a David a través de un lente de la envidia. Y todo lo que veía siempre lo veía torcido. Solo tenía una visión torcida de lo que veía. Tenemos que tener cuidado de cómo vemos las cosas, cómo podemos que las burbujas que ponemos, los pensamientos de los demás, que verlas a los demás en su mejor, que no siempre estés viendo a todo y que estés pensando el mal, que no seamos malévolos. Jesús lo puso de esa manera. Tu ojo es una lámpara alumbrando a tu cuerpo completo. Si vives con los ojos abiertos en asombro y fe, tu cuerpo se llenará de luz. Si vives con tus ojos entrecerrados en codicia y desconfianza, tu cuerpo será un sótano oscuro. ¿Cómo estás viendo la vida? Que estamos viendo que los demás sean heridos, que abandonar a los demás, que nadie les quiere decir. Esto siempre va a llevar a tu vida que sea pequeña y posesiva, territorial, como si fuera en un sótano oscuro y húmedo. Pero si vivimos con los ojos abiertos y Dios es bueno y la gente es buena, y yo sé que va a ser cosas difíciles, pero
esta es una mejor manera de vivir nuestras vidas en asombro y fe, con los ojos entrecerrados y siempre criticando todo, porque lo hacen todo mal y por qué lo hacen así, y a lo mejor no quiero vivir en una manera de pensar como George Herbert dijo: vivir bien es la mejor venganza. Cuando soy criticado, siempre pienso en aquel dicho que si vas a luchar contra un cerdo en el lodo, los dos se van a enlodar, pero solo el cerdo lo disfrutará. La tercera cosa, no te amargues por la amargura de la vida. Esta es la tensión, porque primero dije no sea sorpresa, pero cuando tú no eres sorprendido, tienes que pensar que va a haber alguna desilusión, pero al mismo tiempo que no estés desasiado con los demás. ¿Qué quiero decir? Esto nos lleva a una tensión que tenemos que administrar, que manejar. Hay veces que voy a ser herido, pero no voy a permitir que esto me mantenga alejado de relaciones, que en algún cierto momento mi corazón fue herido y que yo no sea más vulnerable. A mí me gusta en este texto lo que Jonatán: aquí está mi arco, aquí está mi armadura, tienes la vida de Dios en tus manos, entonces voy a exponer mi vida. Es como este pacto de amistad. No voy a estar pretendiendo. Aquí voy a exponer mi vida, voy a ser vulnerable, y esta mitad puede ocurrir cuando nosotros nos quitamos estos mecanismos de defensa. No voy a pretender quién quiero ser, sino voy a exponer mis vulnerabilidades. Pero es fácil de ser lastimado y que ser mordido y que no pensemos dos veces en exponernos. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que no nos seamos unas personas amargas como Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando salgamos del fuego, que no olemos ni siquiera humo. Y luego la última cuarta es: no seas estúpido. No seas estúpido. ¿Qué quiero decir? Que no vamos a ser vulnerables, pero no vamos a ser perspicaces, y eso nos trae a una tensión. Bienvenidos a las relaciones, a la vida. El no ser estúpido, cuando hace... ¿Qué es lo que hizo David cuando Saúl le aventó la lanza? Hizo esto: no dejas que la lanza atraviese en tu corazón. Él se agachó. Cuando él se agachó, él hizo a un lado. Él se salió de la ciudad cuando necesitaba. Él se escondió en una cueva cuando necesitaba hacerlo. Pero cuando él estaba la jarraja de agua, y él dice: Saúl, perdóname, vamos a ser amigos. Vamos a ser amigos otra vez. Vamos a hacer guerra. Yo no voy a bajar. Yo te honro, Dios, y yo te serviré. Yo no voy a levantar mi mano contra ti, pero yo no puedo estar en el mismo cuarto contigo. No confío en ti. Yo te perdono porque me pediste perdón y yo te amo. Y en el nombre de Jesús te bendigo. Pero ya estamos más allá de estar en el mismo nivel. 6 veces me has tratado de interesar, pero nunca blasfemó en contra del king, nunca deshonró al rey. Pero ya había perdido la confianza del rey. Cuando decíamos no seas estúpido, entonces decimos no, las consecuencias no desaparecen. No podemos ser amargos, podemos dar bendición, no podemos ser malévolos, pero eso no quiere decir que en ciertas ocasiones debemos establecer límites. Debemos decir un amable no. Y no está bien el recibir que alguien, cuando está pecando, continúa pecando contra tu vida. Bueno, es un buen consejo. Y el último punto, y a mí me gusta predicar esto, este es el mensaje más divertido: no te detengas. Y esto es lo que es. No te detengas, continúa predicando, eso es lo que queremos hacer. No te detengas, todo está bien. Está bien, no te detengas. Lo que quiero decir con esto es que
David nunca se rindió. Bien, está bien. Así es como tratas a tus amigos, Dios. ¿Sabes qué? Me unjas con aceite y luego van a matar a aquel que voy a tomar su puesto. Pero no vemos esto en la vida de David. Nunca ves que es muy difícil. Me doy por vencido. En su vida, ahí está, siempre está dispuesto a continuar y Dios lo continúa bendiciendo y David continúa siendo exitoso y se continúa. Él está presente en sus relaciones con Jonatán, con Saúl, y lo que no vemos envidia en David, porque cuando él se regocija y él no se regocija cuando él muere, y cuando Saúl finalmente muere, la respuesta de David es llorar. Dice, cómo los valientes han caído. Bueno, él ya recibió su merecido. No, hay un quebrantamiento en el corazón de David porque él realmente amaba a Saúl y a Jonatán, y él no se detuvo. Él no se detuvo siguiendo el llamamiento de Dios. No importa qué tanto le costó, qué tan difícil, aun cuando su hijo se levantó en su contra propia. Y esas buenas obras hicieron una diferencia, como William Shakespeare son el mercader de Venecia. ¿Qué distancia alcanzan los esplendores de aquella pequeña candela? Así brilla una buena acción en un mundo oscuro. Y estamos viviendo en una época donde esto viene en contra nuestra de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero seguimos haciendo aquellas cosas buenas. Amén. Padre,